Queridas y queridos, vamos a continuar con el historial clínico de Emmy Von N. Estamos estudiando estudios sobre la histeria, traducción por Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. Este fue el último párrafo en el que nos ocupamos el video pasado. Vamos a retomarlo para contextualizar. Ajá. Ambos síntomas, estamos hablando síntomas de Emmy von N, ajá, o Emmy de N, una paciente de Sigmund Freud. El castañeo y la tartamudez, afines por su génesis, entraron, castañeo de los dientes, ajá, ajá, tartamudez, se entiende, repetía palabras innecesariamente e involuntariamente, tartamudez, ajá. Entraron además en mutua asociación, es decir, un síntoma junto con el otro se asociaban y su repetición en una ocasión análoga o parecida, ajá, a las de su origen los convirtió en síntomas permanentes. Una vez llegados a esta categoría, encontraron distinto empleo. Le servía a la paciente para otras cosas, no sexuales, o al menos no sexuales en el punto de vista popular, común, pero sí como mecanismo de satisfacción. ¿Satisfacción de qué? En estos momentos, recordemos que estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico, estudio sobre la histeria. Ajá. Emmy von N, el historial clínico, forma parte de estudios sobre la histeria, y en este momento todavía Freud no tenía, digamos, como que destacado el papel de la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque como la mayoría de las personas consideraba a Sigmund Freud que la sexualidad era únicamente el coito. Por supuesto, después esta concepción se amplió muchísimo al momento de que este caballero a mis espaldas y nota las intrincadas formas de relación que un sujeto humano, hombre, mujer, niño, adulto, puede establecer con su propio cuerpo. Ajá. Aquí con distinto empleo, el texto no lo dice, lo estoy haciendo, lo estoy subrayando yo, lo estoy haciendo evidente yo. Ajá. Digamos, no solo con una formación, sino también aquí en YouTube con un trayecto de estudio de la obra completa del doctor Sigmund Freud. ¿Ah? Entonces, distinto empleo, yo puedo señalar un empleo, digamos, de cierto alivio que le traía a la paciente al no poder manifestar su voluntad en todo momento. Ajá. Y aquí, por ejemplo, estamos diciendo o señalando cosas que nada tienen que ver con el coito. Ajá. Pero sí con, que por cierto, no era castañeo de los dientes, era castañeo de la lengua, si mal no recuerdo. Un tronar que la paciente no podía controlar. Un chasquido en la lengua. Ajá. Tartamudez, eso se entiende. Ajá. Pero ambos tenían que ver, digamos, con el sonido, el ruido. Ajá. Y estos actos como manifestación involuntaria y al mismo tiempo satisfactoria de la voluntad. Ajá. Continuamos. Nacidos en un intenso sobresalto, aquí identificamos en el video pasado un error de imprenta, no es intento, es intenso. Ajá. Nacidos estos síntomas en un intenso estado de sobresalto, se unieron desde este punto, conforme al mecanismo de la histeria monosintomática, a todos los estados de este género. Ajá. Es decir, me espanto o estoy muy alterado, alterada en mis nervios. Ajá. Y de repente, estos estados, yo mismo los asocio por mi propia relación con mi cuerpo, con el castaño de la lengua o la tartamudez. Es que
Eh, 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 tengo miedo de hablar, por ejemplo. Ajá. Esta parte del texto. Mecanismo de histeria monosintomática. Les sugiero escuchar, estudiar conmigo en estos espacios la comunicación preliminar. La primera parte de estudio sobre la histeria hecha entre estos dos caballeros a mis espaldas, Sigmund Freud y Joseph Breuer. Ajá. Mecanismo de la histeria, que tenemos ya también por haber tenido la oportunidad de leer toda la traducción por James Strachey, los libros verdes, Amor-Rortu Editores, ajá. Varios de los textos de Freud sobre histeria. Voy a buscar esos textos y se los dejo en la descripción, además de estudios sobre la histeria. Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, creo que se llama uno de ellos, y no es que lo estoy confundiendo con la comunicación preliminar, que son los primeros capítulos de estudios sobre la histeria. Ajá. De todos modos, investigo y se los dejo en la descripción. A todos estos estados de este género, incluso aquellos que no podían dar ocasión a la observación, objetivación de una representación contrastante. Esto está un poco difícil. Ajá. Um, Objetivación. Estamos hablando de estados de sobresalto, ajá, unido a particulares actos que las personas pueden llegar a asociar como ahí es donde podemos aterrizar, digamos, la sexualidad no solo como el coito, sino como la relación del individuo con su cuerpo. Ajá. Intensidad, estado alterado, ajá, un estado afectivo fuerte, castañeo, tartamudez, baja la intensidad. Ajá. Digamos, una forma de adaptación corporal, somática, afectiva, que tiene sus consecuencias sociales y que, por supuesto, a partir de las consecuencias sociales, baja. Hay un cierto control en la intensidad de esa categoría, de ese estado de sobresalto. Ajá. Pero a partir de, digamos, la adopción de estos eventos, estos actos, y cómo estos actos se desprenden ya de mi voluntad para aterrizar, para apropiarse de eventos, relaciones, situaciones que no son, ¿cómo decirlo?, donde no es necesario ese recurso adaptativo. Ajá. El estado de sobresalto no está, pero los síntomas adquieren vida propia y llegan a hacerse, digamos, los demonios de la vida personal. Ajá. Representación contrastante. Estas palabras, digamos, suenan tanto difíciles, pero se ha hecho un trabajo, no solo en este texto. El objetivo es poder nosotros identificar cómo, al menos en psicoanálisis, el ser humano no es una entidad pasiva, es una entidad activa. Podríamos decir, la definición per se de la mente humana se ha ido construyendo y de hecho estamos justamente estudiando uno de los textos pre-psicoanalíticos donde el doctor Freud, ahorita acompañado de Breuer, va dando cuenta de una actividad inconsciente, una actividad involuntaria y al mismo tiempo necesaria. Ajá. Todo esto solo para hablar de esta palabra, representación. Ajá. Hablamos, por ejemplo,
una palabra tiene un significado. Ajá. Este significado va a depender única y exclusivamente de la relación que ese sujeto que se ha relacionado con esa palabra en relación a un evento, a un objeto físico. La palabra manzana no es sino una palabra. Ajá. Podríamos decir, la palabra es una forma de representar un objeto, una situación, una persona, un evento. Ajá. Cuando hablamos de representación contrastante, se trata justamente de, conforme el texto mismo, antes yo, cuando estaba nervioso, tartamudeaba. Ajá. Pero ahora ya no necesito estar nervioso para tartamudear. Ajá. Situaciones que no podían dar ocasión al aterrizaje de una idea opuesta. Ajá. Ya no es que esté yo nervioso frente a un discurso que tengo que dar frente a 100 personas, sino es simplemente que mi mamá me habló, por ejemplo. Ah. Ajá. Al momento de escribir esto, el doctor Freud no tenía, digamos, formado ya la idea de un inconsciente como después lo haría en la interpretación de los sueños. Justamente la interpretación de los sueños, que les dejo en la descripción con la traducción de James Strachey, es donde Freud empieza a presentar al mundo científico de su época este aterrizaje, con más y más evidencias y con más experiencia práctica clínica y con más evidencia empírica, los sueños, la lógica que puede ayudarnos a apropiarnos de un fenómeno natural, los sueños, no el dormir, no la situación de cerrar los ojos y despertar después, no, lo que ocurre en ese intermedio, nuestras representaciones, la vida anímica por sí sola, per se, de acuerdo a la concepción del psicoanálisis. Ajá. Ya después hablaremos sobre la función, los objetivos, la utilidad de ese abordaje, que nada tiene que ver con la salud mental. Ajá. Estoy trabajando ahorita mucho en eso y me da emoción poder decirlo. Ahorita continuamos con el texto y ahora sí, esto ya es, digamos, a continuación de la traducción de este texto. Ajá. Por Luis López Ballesteros. Acabaron, pues, por hallarse enlazados a tantos traumas y por tener tan amplia razón de reproducirse en la memoria, que llegaron a interrumpir constantemente el habla, sin estímulo ninguno a que ello los llevase, a manera de un tic falto de todo sentido. Ujú. Hablando de los síntomas, ya no es porque tengo yo miedo a vivir, no, ya no es que yo los use, no, más bien ellos se manifiestan. Ujú. Y aquí podemos darnos cuenta, ya de, digámoslo así, una cierta vida independiente de las representaciones. Poco a poco, ajá, dice el texto. Pero el análisis hipnótico pudo demostrar que aquel aparente tic poseía un preciso significado. Y si el método de Breuer no consiguió, en este caso, hacer desaparecer de una vez y por completo ambos síntomas, ello fue debido a que la catarsis solo recayó sobre los tres traumas principales, sin extenderse a los secundariamente asociados. Nota 71. Uy, una nota extensa. Miren, yo quería acabar ya el texto, pero aquí está más o menos un
Un texto de una tercera parte de lo que nos resta. Creo que nos faltan 10 páginas. Ahora serán 13. Dice el texto. El lector experimentará quizá la impresión de que concedo excesiva importancia a los detalles de los síntomas y me pierdo en una innecesaria labor de interpretación. Pero he visto muy bien que la determinación de los síntomas histéricos llega realmente a sus más sutiles matices, más finos, más difíciles de ver, digámoslo así, y que nunca se peca por exceso atribuyendo a los mismos un sentido. Es decir, las cosas son como son y hay que seguir investigando, hay que seguir viendo lo mismo. Un ejemplo justificará por completo mi conducta en este sentido. Hace 6 meses asistía yo a una muchacha de 18 años, en cuya complicada neurosis correspondía a la histeria buena parte. Lo primero que supe de ella fue que sufría accesos de desesperación de dos distintos géneros. En los primeros sentía tirantez y picazón extraordinarias en la parte inferior de la cara, desde las mejillas hasta la boca. Ok, todo esto entiendo, ¿no? En los segundos accesos de desesperación, accesos quiere decir como ataques de desesperación, estiraba convulsivamente los dedos de los pies y los agitaba sin descanso. Wow. Al principio no me sentía inclinado a adscribir significación alguna a estos detalles, en los cuales hubiera visto otros observadores anteriores a mí una prueba de la excitación de centros corticales, centros cerebrales, sistema nervioso, en el ataque histérico. Ignoramos ciertamente dónde se hallan los centros de tales parestesias, pero sabemos que estas últimas, las parestesias, ahorita vemos qué es, inician la epilepsia parcial y constituyen la epilepsia sensorial de Charcot. Aquí un poquito de dificultad, permítanme. Parestesia, sensación de hormigueo o piquetes, pinchazo, generalmente temporal, que suele producirse en brazos, manos, piernas o pies. Hormigueo, piquetes, ¿ah? Sensación, sensación. De hecho, ahorita que lo defino, me doy cuenta que a veces también me da y yo lo atribuyo al ejercicio, pero epilepsia parcial constituyen epilepsia sensorial de Charcot, ajá, que para este tiempo ya Freud había ido a estudiar con Charcot y el maestro le enseñó mucho. Entre otras de las enseñanzas está no sobreapoyarnos en la teoría. Ajá. La teoría es bella, decía Charcot, pero eso no impide que las cosas sean como son. Por lo tanto, hay que seguir estudiando, hay que seguir observando los fenómenos. Ajá. Dice el texto. La agitación de los dedos de los pies quedó por fin explicada del modo siguiente. Cuando mi confianza con la enferma se hizo mayor, le pregunté un día cuáles eran los pensamientos que surgían en ella durante sus accesos, sus ataques, invitándola a que me los comunicase sin reparos, pues seguramente podía darme una explicación de aquellos fenómenos. La enferma se ruborizó intensamente y sin necesidad de recurrir a la hipnosis, esto es importantísimo, ya sin hipnotizarla, me dio las explicaciones que siguen, cuya realidad me fue confirmada por la institutriz que venía acompañándola. La muchacha había padecido, a partir de la presentación de los menstruos, menstruación, y durante varios años, accesos de dolor de cabeza de la adolescencia, ajá, que le impedía toda ocupación prolongada, retrasando así su educación intelectual.
Liberada por fin de este obstáculo, la muchacha, ambiciosa y algo ingenua, decidió trabajar con intensidad para alcanzar a sus hermanas y antiguas compañeras. Con este propósito realizó excesivos esfuerzos que acabaron en violentas crisis de desesperación al darse cuenta que había confiado demasiado en sus fuerzas. Naturalmente se comparaba en lo físico con otras muchachas, sintiéndose desgraciada cuando se descubría alguna inferioridad corporal. Atormentada por su marcado prognatismo, ahorita vemos qué es eso, tuvo la singular idea de corregirlo, ejercitándose todos los días largos ratos en estirar el labio superior hasta cubrir por completo los dientes que le sobresalían. Entiendo que tenía... mm, ah, ahorita vemos. Prognatismo. Voy a buscarlo en mi celular. Eh, prognatismo. Según Wikipedia, Sí. el prognatismo consiste en un tipo de deformidad facial en la relación con la base esquelética de la mandíbula o el maxilar, en donde cualquiera de estos sobresale más allá de la línea imaginaria predeterminada en el plano coronal del cráneo. Mm, Permítame. Creo que aquí sería valioso que pudiéramos, o que pudiera yo mostrarles unas ilustraciones que aquí Google, prognatismo, imagen. Ahorita lo verán en pantalla. Ahí está. Estiraba el labio inferior. Ajá. Prognatismo. Acá se ve muy bien. Esto. Ujú. Digamos, la parte inferior de la mandíbula ligeramente destacada. Ajá. El contraparte sería retrognatismo. Ajá. La parte inferior de la mandíbula ligeramente hacia adentro. Ajá. No sería, digamos, como una mandíbula recta, sino hacia adelante, prognatismo o hacia atrás. Retrognatismo. Ajá. Regresamos entonces a el texto, un marcado prognatismo. Ujú. Y esto quería corregirlo a través del ejercicio. La inutilidad de este pueril, inocente esfuerzo le produjo un ataque, acceso de desesperación. Y a partir de este momento, la tirantez y el picazón de las mejillas pasaron a constituir el contenido de una de las dos clases de ataques que padecía. No menos transparente era la determinación de los otros dos ataques en los que aparecía el síntoma motor del cuerpo, movimiento, ajá, consistente en la expresión y agitación de los dedos de los pies. Los familiares de la paciente, de la sujeto, me habían dicho que el primero de estos ataques se desarrolló a la vuelta de una excursión por la montaña y lo achacaban naturalmente, lo atribuían a un exceso de fatiga. Pero la muchacha me relató lo siguiente. Entre las hermanas era costumbre antigua burlarse unas de otras por el excesivo tamaño de sus pies. Nuestra paciente, a quien atormentaba este defecto de estética, intentaba siempre usar el calzado más pequeño posible. ¡Oh, qué dolor! Pero su padre se oponía a ello, anteponiendo la higiene a la estética. Contrariada por esta imposición paterna, pensaba constantemente en ella y adquirió la costumbre de estar moviendo siempre los dedos de los pies dentro del calzado como se hace cuando se quiere comprobar si el mismo calzado está grande, o demostrar a alguien que aún podía usarse uno más chico, etcétera. Durante la excursión, que no le produjo fatiga ninguna, surgió la broma habitual entre las hermanas sobre el tamaño de sus pies.
y una de ellas le dijo, hoy sí que te has puesto unas botas que te están grandes. La muchacha probó a mover los dedos dentro de ellas, pues también tenía la idea de que podía llevar un calzado mucho menor. Y a partir de este momento no cesó en todo el día de pensar en su desgraciado defecto. Luego, al volver a casa, sufrió un ataque en el que por primera vez extendió y agitó convulsivamente los dedos de los pies, como símbolo de la memoria, símbolo némico, de toda una serie de pensamientos desagradables que habían ocupado su imaginación. Esto, queridas, queridos, es increíble escucharlo. Es que representación contrastante. Ajá. Ahí, cuando llegamos a eso en un historial clínico, no solo entendemos, digámoslo así, el principio de la vida humana. No hago todo lo que quiero. A veces pienso cosas que me gustaría hacer. Ajá. Y a veces mi mismo pensamiento me molesta porque hay ciertas cosas que yo no quiero pensar. Ajá. Pero ¿quién crea esos pensamientos? Yo. ¿Por qué? Pues porque así es la mente. La mente humana trasciende a la humanidad. El pensamiento trasciende naturalmente la conciencia, la voluntad. Y por supuesto, podemos decir, también eso aplica al sentimiento. El sentimiento es la primera fuente de insatisfacción humana. La mayor parte de las consultas psiquiátricas, psicológicas, psicoanalíticas es porque la gente siente cosas que no quiere sentir. Pero ¿de quién viene ese sentimiento? De ellos. Ajá. Por eso, en psicoanálisis y en este canal, entendemos la representación como una mezcla de afecto y pensamiento. Ajá. Pensamiento, idea, ajá. Representación. Ujú. No hay representación sin contenido. No hay representación sin afecto. Ajá. Continúa la nota 71. Hemos de observar que se trataba de ataques y no de síntomas duraderos. Añadiremos además que después de esta confesión, cesaron los ataques de la primera clase, continuando en cambio los de la segunda, o sea, aquellos en los que la paciente agitaba sus pies. No debió, pues, de ser completa su confesión sobre este punto. Mucho después es sabido que la ingenua muchacha se preocupaba tanto de su estética porque quería agradar a un joven primo suyo. Es decir, en el momento, el doctor Freud, y esto es también parte de la sexualidad, si fuera solo el coito, queridas, queridos, si nada más nos reuniéramos para tener relaciones sexuales, la vida sería mucho más sencilla, pero la representación no es solo verbo, pensamiento, idea. La representación, igual que el sexo, es afecto, es el terreno del amor. Y entonces, aquí, nuevamente, tres ensayos de teoría sexual. ¿Por qué? Porque, queridas, queridos, así como ciertos inocentes tienen miedo a la inteligencia artificial, aquellos que nos acercamos al espíritu humano, bajo la tutela de Sigmund Freud, sabemos que el ser humano ni es inteligente y al mismo tiempo nuestra mayor potencialidad,
no está en la inteligencia, sino en el afecto. Sentimos, aunque no queramos, sentimos, amamos. Y ahí, fuente de conflicto, sí, pero también solución de conflicto. Amor y por lo tanto, odio también. Sentir es parte de la solución. Dicho esto, queridas, queridos, regresamos. Nota 71. Bueno, yo creo que vamos a acabar al menos otras 5 páginas. A ver, estamos... Nada, voy a seguir leyendo. La repetición del nombre Emi, otro de los síntomas, Emi, 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 la paciente decía eso. En los ataques, en los accesos de confusión mental, que según las normas de los ataques histéricos, reproducen los frecuentes estados de perplejidad de la paciente durante el tratamiento al que su hija estuvo sometida, se hallaba enlazada por medio de un complicado encadenamiento de ideas al contenido del acceso y correspondía quizá a una fórmula protectora usada por la enferma contra él mismo. What? A ver, es cierto, esto es algo que ya habíamos visto. Síntoma, adaptación. Ajá. Y al mismo tiempo, síntoma puede ser ya no un mecanismo adaptativo porque las situaciones cambian, pero eso díganselo a la gente que ha adquirido una relación con su síntoma. Porque a partir del síntoma reviven el pasado. Ajá. Estado de perplejidad, asombro. Ujú. Y aquí, un asombro producido específicamente en un momento de miedo. Ya no me están tratando médicamente a mí, sino a mi hija, que se llama igual que yo. Ajá. Complicado, encadenamiento de ideas, aquí un vacío. El doctor Freud pudo haberlas escuchado, pudo haber dicho, no puedo ni cederle la credibilidad ni quitársela. Simplemente eso que usted manifiesta está complicado. Ajá. Puede que sí, puede que no. Y fíjense, nuevamente, ok, ya no soy yo quien está en tratamiento, es mi hija, la amo. Ajá. Y al mismo tiempo me preocupo por ella. Y a través de decir su nombre, Emi, 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 estoy usando esa repetición como una fórmula protectora, tanto al tratamiento de mi hija como hacia mis propias ideas. Ajá. Es decir, para no pensar, digo su nombre. Ajá. Esta exclamación hubiera sido también probablemente influible, susceptible, dado un más amplio aprovechamiento de su significación, de convertirse en un tic, como ya lo había llegado a ser la complicada fórmula protectora, no me toque usted. Ujú. Repito, en pocas palabras, esto iba en camino de ser un tic. Ajá. Pero la terapia hipnótica detuvo en ambos casos el ulterior desarrollo de estos síntomas. La exclamación Emi, recientemente surgida cuando me llamó la atención, se hallaba aún limitada a su lugar de origen, esto es, al acceso de confusión mental, al ataque de confusión mental. Ujú. Un estado anímico, justificado o injustificado, no sabemos, pero que se presenta. Ajá. Cualquiera que sea la génesis de estos síntomas motores, el castañeo, por la
objetivación de una representación contrastante, voluntad contraria. Ajá. La tartamudez por simple conversión de la excitación psíquica en un fenómeno motor y la exclamación EMI. Y la otra fórmula más extensa, como dispositivos protectores, por un acto voluntario de la enferma. En el paroxismo histérico, cualquiera que sea su origen, su génesis, repetimos, poseen el carácter común de hallarse en una visible conexión, primitiva o permanente, con traumas, de los cuales constituyen símbolos de la actividad mnémica, actividad de la memoria. Ajá. Antes de continuar, ¿qué es paroxismo? Permítame. Seguramente lo habré definido anteriormente, pero paroxismo, Aquí está la definición de paroxismo: exaltación extrema de los afectos y pasiones. exaltación extrema de afectos. Ajá. Ataque histérico. Ajá. Otros de los síntomas somáticos, corporales, físicos de la enferma, no eran de naturaleza histérica. Por ejemplo, calambres en la nuca, que hemos de considerar como una jaqueca, un dolor de cabeza modificada, debiendo incluirse, por tanto, entre las afecciones orgánicas y no entre las neuros, pero a ellos suelen enlazarse casi siempre síntomas histéricos. Así, MIDN los aprovechaba como contenido de sus ataques histéricos, no mostrando, en cambio, los fenómenos típicos de esta clase de ataques de acceso. Ajá. Para contemplar la característica del estado psíquico de esta paciente, examinaremos ahora las modificaciones patológicas de la conciencia en ella observable. Del mismo modo que los calambres en la nuca, también las impresiones penosas. Véase el último delirio en el jardín, donde veía animalitos, ratas corriendo por todos lados y no había nada, eran sombras. O a las alusiones que a cualquiera de sus traumas provocaba en ella un estado delirante en el cual, según las escasas observaciones sobre este punto, sobre este extremo, puedo realizar, dominaban una disminución de la conciencia y una forzosa asociación, análogas o parecidas a las que comprobamos en el fenómeno onírico, el sueño, quedando sumamente facilitadas las alucinaciones y las ilusiones, y siendo deducidas conclusiones falsas o hasta insensatas. Este estado, comparable con el de la enajenación mental, sustituye verosímilmente al ataque, siendo quizá una psicosis aguda surgida como equivalente del ataque histérico, psicosis que podríamos calificar de demencia alucinatoria. El hecho de que a veces se revelase un fragmento de los antiguos recuerdos traumáticos como fundamento del delirio nos muestra otra analogía, comparación de estos estados con el ataque histérico típico. El paso de este estado normal a este delirio tiene lugar a veces de un modo impredecible. Al principio el tratamiento se extendía, ¿ah? Perdón. Al principio del tratamiento se extendía el delirio a través de todo el día, haciéndose difícil decir haciéndose así difícil decir, con respecto a cada uno de los síntomas, si correspondían únicamente, como los gestos, al estado psíquico en calidad de síntomas del acceso o habían llegado a ser, como el castaño y la tartamudez, verdaderos síntomas crónicos. Muchas veces, solo a posteriori, se lograba diferenciar qué pertenecía al delirio y qué al estado normal. Estos dos estados se hallaban separados por la memoria, asombrándose la paciente cuando se le hacía ver lo que el delirio había introducido en una conversación sostenida en un estado normal. Miren, pequeño apartado. Ya en la interpretación de los sueños, Freud habla de una conciencia parcial. Esto se los había mencionado en el video pasado, si mal no recuerdo.
al mismo tiempo que yo estoy hablando en mi inconsciente, el contenido viene y va. Pum, 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 pum. Ajá. Yo estoy poniendo atención en la lectura y al mismo tiempo yo mismo tengo fantasías de las que no puedo hablar porque estoy leyendo. El ejemplo físico, real, aquí. Ajá. Cuando yo voy a dormir, mi atención se retrae, mis ojos se cierran, mis oídos escuchan cada vez menos estímulos y acostado me duermo. Entonces, mi atención sigue viva mientras mi inconsciente, puff, me presenta toda una película. Ajá. A veces linda, a veces no, pero mi atención sigue ahí. Ajá. Y esta dinámica entre consciente e inconsciente, una dinámica cíclica permanente. Ajá. Dice el texto. Mi primera conversación con ella constituyó un singularísimo ejemplo de cómo se mezclaban ambos estados sin tener la menor noticia el uno del otro. Ajá. Acá, la paciente hablaba y al mismo tiempo deliraba. Me explico. Una sola vez me fue dado comprobar, durante este desequilibrio psíquico, un influjo de conciencia normal que perseguía el presente. Ello fue cuando me dio la respuesta procedente del delirio de que era una mujer del siglo pasado. Es decir, tengo mis costumbres, soy del siglo pasado. Delirio, comparación, metáfora. De todos modos, algo escuchó él y algo vio él en ella. Ajá. De tal manera que él dice, eso no era una metáfora, eso no era un uso lingüístico, eso era un delirio. Ajá. Dice el texto. El análisis de este delirio de Emi de Eni no pudo llevarse a su último término porque el estado de la paciente mejoró enseguida, hasta tal punto que los delirios se diferenciaron con toda precisión de la vida normal, limitándose a los excesos, a los accesos, perdón, los ataques de calambres en la nuca. En cambio, logré una amplia experiencia sobre la conducta de la paciente en un tercer estado psíquico, esto es, en el sonambulismo artificial, la hipnosis. Ajá. Permítanme un segundito, ya avanzamos un poquito, pero quiero saber cómo cuánto estamos. ¿Por qué no quiero interrumpir cuando falten dos o tres páginas? Miren, este texto, el historial clínico completo, acaba en la 183. Yo creo que sí me voy a esforzar para acabarlo. Aquí nos quedamos, 283, nos faltan 6 páginas. Vamos a darle. Entonces, hipnosis, sonambulismo artificial. O bueno, creo que se refiere a la hipnosis. Dice el texto, mientras que en su propio estado normal ignoraba lo que había experimentado psíquicamente, en sus delirios o en el sonambulismo, disponía en este último de los recuerdos correspondientes a dichos tres estados, siendo realmente el sonambulismo su estado más normal, haciendo abstracción en primer lugar de que en el sonambulismo se mostraba menos reservada para conmigo que en sus mejores momentos de la vida corriente, hablándome de sus circunstancias familiares, etcétera, mientras que fuera de dicho estado me trataba como a un extraño y prescindiendo también de su completa sugestionabilidad, perdón, sugestibilidad como sujeto hipnótico, puedo afirmar que durante el sonambulismo se hallaba en un perfecto estado normal. Era muy interesante observar que este sonambulismo no mostraba, por otra parte, ningún carácter supranormal. Extrañado
todos los defectos psíquicos que atribuimos al estado normal de la conciencia. Extrañando. Esto no lo entendí muy bien. Esto de acá, digamos, no era una cuestión mística, no era una cuestión esotérica, ajá, simplemente era como hablar con una persona que se está durmiendo, ajá, y al mismo tiempo de la cual podemos decir, al menos en ella o en él, cuando se están durmiendo, hablan con total honestidad. Ajá. Esto que les estoy mencionando, queridas, queridos, es una posibilidad. Hablar con alguien mientras está buscando el sueño, buscando dormir, puede que aporte elementos reales, puede que aporte también, digamos, una alteración de su conciencia, de su personalidad, más no de su, ¿cómo decirlo? Su propio contacto con su representación. Es decir, y aquí aproximándonos un poquito a lo que después sería la psicología del yo, que fue de los últimos trabajos de Freud en vida, nuestro yo tiene diferentes tareas. Una de ellas es yo ubicarme en un contexto histórico, social, ajá, discursivo, yo frente a un otro, cosa que, por ejemplo, ahorita mismo yo no puedo hacer porque yo no sé quiénes son ustedes. Ujú. Pero en aún en esta situación, yo mismo hablo de determinada manera con un objetivo en particular. Esto es una función yoica. Pero si yo hablara ya en un estado entre despierto o inconsciente, despierto o dormido, eso podría variarse, eso podría alterarse. Ujú. Que de hecho, al menos en lo que yo he visto, mi alteración, digámoslo así, yoica, discursiva, es, sí la noto cuando explico estos videos, cuando puedo hablar con alguien, cuando yo mismo duermo, que es parte de mi, digamos, de mi análisis, de mi autoanálisis, puedo notar, digamos, diferentes, eh, mis diferentes posturas, puedo notar mis diferentes relaciones conmigo mismo y con mis representaciones. Ajá. Y de cierta forma, y esto parcialmente, la forma en la cual mi inconsciente puja, lucha por manifestarse. Ajá. Díselo el texto. Los siguientes ejemplos aclararán los caracteres de la memoria de la paciente en el estado del sonambulismo. En una de nuestras conversaciones me habló de lo bonita que era una planta que adornaba el hall, el pasillo del sanatorio. Pasillo, estancia, recepción. Ajá. Preguntándome luego, ¿puede usted decirme cómo se llama? Yo sabía antes su nombre alemán y su nombre latino, pero he olvidado ambos. La paciente era una excelente botánica, mientras que yo hube de confesar mi ignorancia en estas materias. Pocos minutos después le pregunté en la hipnosis, ¿sabe usted ahora el nombre de la planta que hay en el hall? Y sin pararse a reflexionar un solo instante, me contestó, su nombre vulgar es Hortensia. El nombre latino lo he olvidado de verdad. Otra vez, sintiéndose bien y muy animada, me visitaba, perdón, me hablaba de una visita a las catacumbas romanas. Y al hacerme su descripción, le fue imposible hallar los nombres correspondientes a dos lugares de las mismas, sin que luego en la hipnosis tampoco lograse recordarlo. Entonces le mandé que no pensase más en ellos, pues al día siguiente, cuando se hallara en el jardín y fueran ya cerca de las 6, surgiría de repente en su memoria. Ejemplo, queridas, queridos, de algo que luego el doctor Freud explotaría de manera magistral en psicopatología de la vida cotidiana. Ajá. Les dejo también psicopatología de la vida cotidiana en la descripción de este video. Olvidos, lapsus, deslices,
el trastrabarse la lengua. Ajá. Lo tengo en la punta de la lengua. Ujú. Dice el texto. Al día siguiente hablamos de un tema sin relación alguna con las catacumbas, cuando de súbito se interrumpió exclamando, la cripta y el columbarium, doctor. Ah, esas son las palabras que ayer no podía usted encontrar. ¿Cuándo los ha recordado usted? Esta tarde en el jardín, poco antes de subir, contesta ella. Con estas últimas palabras me indicaba que se había atenido estrictamente al momento marcado. Fue obediente, pero esta fue un mandato que ella recibió hipnotizada. Ajá. Pues solía permanecer en el jardín hasta las 6. Así pues, tampoco en el sonambulismo disponía de todo su conocimiento, existiendo aún para ella una conciencia actual y otra conciencia potencial. Con frecuencia sucedía también que al preguntarle yo en el sonambulismo de dónde procedía determinado fenómeno, arrugaba el entrecejo y contestaba tímidamente, no lo sé. En estos casos acostumbraba yo decirle, reflexione un poco usted y enseguida lo sabrá. Como así sucedía. En efecto, al cabo de algunos instantes de reflexión, me proporcionaba casi siempre la respuesta pedida. Cuando esta inmediata reflexión no tenía resultado, daba a la paciente el plazo de un día para recordar lo buscado, obteniendo siempre la información deseada. La sujeto, que en la vida corriente evitaba con todo escrúpulo faltar a la verdad, no mentía tampoco nunca en la hipnosis. Únicamente le sucedía a veces dar informaciones incompletas, silenciando una parte de las mismas, hasta que yo la forzaba a completarlas en una segunda sesión. En general, era la repugnancia que el tema le inspiraba lo que sellaba sus labios en estas ocasiones. No obstante estas restricciones, su conducta en el sonambulismo daba la impresión de un libre desarrollo de su energía mental y de un completo dominio de su acervo de recuerdos. Su gran sugestionabilidad se halla en el sonambulismo, su gran sugestibilidad se sugestionaba fácilmente. En el sonambulismo se hallaba, sin embargo, muy lejos de constituir una falta patológica de resistencia. Es decir, no creamos que hipnotizar a alguien nos da total control sobre esa persona. No que no. En general, mis sugestiones no le producían más impresión que la de era de esperar, dada una semejante penetración en el mecanismo psíquico en toda persona que me hubiese escuchado con gran confianza y completa claridad mental, con la sola diferencia de que esta paciente no podía, en su estado normal, observar con respecto a mí una disposición favorable. Es decir, ella no me quería, a ella no le resultaba simpático y ella, por mi profesión, más bien me rechazaba. Ajá. Pero ella, al mismo tiempo, podemos decir, creía en la hipnosis y podía decir, ah, esta ya no soy yo, ahora soy yo hipnotizada y por lo tanto puedo relacionarme con usted, doctor asqueroso. ¿Me explico? Ajá. Pero termina la hipnosis y vuelvo a ser yo. Podemos decir que conveniente. Y sí, ese es el punto, queridas, queridos. Algo que descubrí de el estudio de los tres ensayos, Tótem y Tabú, Psicología de las Masas, es que infancia y adultez son categorías variables de cultura en cultura y de sociedad en sociedad. Y por qué no decirlo, también de individuo en individuo. Pudieran ser las categorías de adulto y niño únicamente categorías que nos sirven para podernos relacionar y construir estructuras sociales. Pero en lo físico no hay ningún cambio, digamos, contrastante, ningún cambio importante, ningún cambio obvio.
en un organismo que, por ejemplo, en México, mayoría de edad, se le considera a una persona, hombre o mujer, de 18 años, adulta. Ajá. Pero cuando tiene 17 años con 364 días y, ¿qué les gustan? 23 horas, 59 segundos, no hay ningún cambio de un segundo al otro. Simplemente es un puf. Legalmente eres adulto o adulta. Legalmente. Físicamente siguen siendo exactamente los mismos. Ajá. Y de ahí, poco a poco, queridas, queridos, hay cambios, sí hay cambios, de la niñez a lo adulto. ¿Ah? Pero eso es algo que nosotros hemos estudiado, algo que nosotros podemos decir, mientras que vivirlo, yo sigo siendo yo para mí. Ajá. Entonces, sabiéndonos un poquito acerca de la concepción de la realidad física, llegando a lo psíquico, hay muchas otras posibilidades. Pero aquí estamos hablando de una posibilidad fundada por la inteligencia de la paciente de Freud. Ajá. Continuamos con el texto. Cuando no me era posible aducirle argumentos convincentes, como sucedió con respecto a la zoofobia, y quería actuar por medio de la sugestión autoritaria, me pintaba siempre una expresión tirante y desconocida en el rostro de la sujeto, y al final le preguntaba, vamos a ver, ¿seguirá usted teniendo miedo a ese animal? Su respuesta era no, porque usted me lo manda. Ajá. Estas promesas, que solo se apoyaban en su docilidad a mis mandatos, no dieron nunca el resultado apetecido, es decir, ella seguía teniendo miedo. Ajá. Análogamente a las instrucciones generales que le prodigué, en lugar de las cuales hubiera podido repetir con igual resultado la sugestión. Ya está usted completamente sana. La sujeto, que conservaba tenazmente sus síntomas contra toda sugestión y solo los abandonaba ante el análisis psíquico o la convicción, se mostraba en cambio docilísima, dulcísima, ¿no? Obediente. Ajá. Cuando la sugestión versaba sobre temas carentes de relación con su enfermedad. Un enfermo, una enferma puede querer su enfermedad. Sí, sí, dice el texto. En páginas anteriores hemos señalado, ya varios ejemplos de tal obediencia post-hipnótica. A mi juicio no existe aquí contradicción alguna. En este terreno había también que vencer, como siempre, la idea, la representación más enérgica, examinando el mecanismo de la idea fija o la idea patológica. La hallamos basada y apoyada en tantos y tan intensos sucesos que no puede asombrarnos comprobar su propiedad de poner victoriosa resistencia a una representación contraria, no provista sino de cierta energía. A ver. En otras palabras, de forma sencilla, podríamos decir que la neurosis es el sujeto contra el sujeto mismo, una representación contra otra representación. Y de ahí también podemos seguir al doctor Freud en sus reflexiones. Les dejo el yo y el ello en la descripción. Sus reflexiones sobre el yo. Ello, yo y super yo serían parte de una segunda tópica. La primera fue consciente, preconsciente e inconsciente. Ajá. Pero hablando del yo, hablamos de esto que les he venido argumentando, la relativa conciencia que yo tengo de mí mismo en un determinado punto de mi historia, ajá, frente a un determinado, digamos, público, pero también frente a un determinado yo. Ajá. Me acomodo socialmente. Soy capaz de exponerme en diversas facetas, en diversas
caras. Ajá. De hecho, esto también lo abordo en mi propio libro. Uno de mis capítulos favoritos, por cierto, de mi propio libro. No me acuerdo qué capítulo es, pero le puse Legión, como el demonio bíblico. Yo somos nosotros, o nosotros somos yo. No me acuerdo cómo decía el subtítulo, pero tiene que ver justo con esto, queridas, queridos. Podríamos decir que el yo es una idea fija. Yo soy, pero cuando nosotros nos damos cuenta que no somos, se abren una serie de posibilidades adaptativas. Yo no soy lo que tú ves de mí. Yo puedo ser otra cosa. Ajá. Voy a ponerlo así. Entonces, cuando yo me presento frente a mí mismo en un conflicto, una idea que resulta mía, ¿por qué? Porque yo la adopté, yo la creé, yo le di fuerza. Ajá. Una idea que ciertamente se apoya en mi experiencia, que esa es otra falla de la salud mental. La salud mental se toma como una forma de educación. No pienses eso, te voy a corregir cognitivamente. Ah, ok. Y vas a vivir mi vida y vas a enfrentarte a mis sentimientos. ¿Sientes tú lo que yo? Pues no, tu mamá no es mi mamá. Y entonces, fracaso en la política de salud mental en todo el mundo. Pero, regresando al texto, idea fija, idea que no se va y por lo tanto, podríamos decir, resulta desadaptativa en sus fines sociales, afectivos. Ajá. Una idea fija apoyada en intensos sucesos, eventos. No puede asombrarnos comprobar su propiedad de oponer victoriosa resistencia a una representación contraria, no provista, sino de cierta energía. Mm, me dejó pensando el texto, queridas, queridos, sobre lo poco que se requiere para poner en caos a un orden. Ajá. Y aquí no estoy haciendo referencia a un orden social, político, no, eso es un desorden más bien. El orden de acá. Ajá. Y por ejemplo, yo quiero ser una autoridad científica, pero yo no creo en mí. ¡Pum! ¿Y de qué se trata? De decir, sí, creo en mí, siempre voy a creer en mí. Pues no. Esa es la mente, queridas, queridos. Eso es lo inconsciente. Que ahí, en el terreno de lo inconsciente, hay otras reglas. No se trata de presentar argumentos. Ahí, digamos, son cosas que ocurren. Es energía que viene y va. Y a veces, esa pequeña duda, ajá, puede conmover fuertes ideas fijas. En otras palabras, queridas, queridos, en nuestras debilidades, entre comillas, podemos encontrar como individuos, como sociedades, nuestras mayores fortalezas. Porque, queridas, queridos, la vida no se sostiene en una homeostasis permanente, sino que la vida es cíclica.
hay que aprovechar eso. Dice el texto. Un cerebro del que fuese posible hacer desaparecer por medio de la sugestión consecuencias tan justificadas de intensos procesos psíquicos sería verdaderamente patológico, enfermo. ¿What? Aquí ya el doctor Freud y yo mismo nos estamos metiendo en un terreno político, político, no físico, no médico, o bueno, no médico en el sentido de fisiología. Ajá. Nota 72. ¡Ay, otra nota extensísima! No me haga eso, doctor Freud. Las notas deben ser chiquitas. Pero bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos por terminar. Finalizaba en la que eh, de aquí nos faltan 5 páginas gracias a esta maldita nota extensa. De esta interesante antítesis entre la más amplia obediencia hipnótica en todo lo que se refiere a los síntomas patológicos y la tenaz persistencia de estos últimos, es decir, yo quiero a mis síntomas, no me los vaya a quitar, debido a su más profunda cimentación y a su inaccesibilidad al análisis, hemos hallado ulteriormente, en otro caso, un interesantísimo ejemplo habiendo sometido a tratamiento a una muchacha muy viva e inteligente, que desde hacía año y medio padecía de trastornos de deambulación. Llevábamos 5 meses sin obtener resultado positivo ninguno. La paciente presentaba analgesia, digamos, incapacidad de sentir, y zonas dolorosas en las piernas, temblor rápido en las manos y andaba encorvada, con pasos pequeños y torpes, vacilando como si padeciese alguna lesión del cerebro y cayendo al suelo con frecuencia. Su estado de ánimo era singularmente sereno, lapsus, sereno y alegre. Una de nuestras autoridades médicas de entonces se había dejado inducir a error por este complejo síntoma y había diagnosticado una esclerosis múltiple, pero otro doctor, se pronunció por la histeria, en favor de la cual abogaba al principio de la enfermedad la complejidad del cuadro patológico, como dolores, desvanecimientos, amaurosis, y dirigió la paciente a mi consulta. Tengo duda de qué es esto, pero ya estoy cansado. Vamos a seguir. Búsquenlo ustedes. Sin resultado alguno, no obstante ser la enferma un excelente sujeto hipnótico, intenté mejorar su estado por medio de su gestión, el tratamiento local de las piernas durante la hipnosis, etcétera. Un día, al verla entrar vacilantemente en mi gabinete de consulta, del brazo de su padre y apoyándose en un paraguas, cuya punta aparecía ya muy gastada, tuve un acceso de impaciencia y una vez hipnotizada, la interpelé impetuosamente. Esto no puede seguir así. Mañana por la mañana se le romperá el paraguas y tendrá usted que andar hasta su casa sin su auxilio, del cual prescindirá ya siempre en adelante. Ándale. Ajá. No sé cómo pudo ocurrírseme tal tontería, perdón, la tontería de dirigir tal sugestión a un paraguas. Y enseguida me avergoncé de ella, sin sospechar que la misma paciente se encargaría de salvarme, en la opinión de su padre, colega mío de la facultad, el cual me dijo al día siguiente, ¿sabe usted lo que ha hecho mi hija esta mañana? Y íbamos dando un paseo y de pronto se ha puesto a cantar alegremente, llevando el compás con el paraguas sobre las losas, con tanta fuerza que ha terminado por romperlo. La enferma no tenía naturalmente la menor sospecha de que en aquella forma había procurado, con gran ingenio, un completo éxito a una sugestión desatinada. Cuando comprobé que el tratamiento hipnótico, con sus mandatos, enseñanzas y sugestiones, no aliviaba en modo alguno a la paciente, recurrí al análisis psíquico y la invité a comunicarme los estados de ánimo que habían precedido a la aparición de la enfermedad. Me relató entonces, en la hipnosis, pero sin excitación alguna, que poco antes de enfermar ella había muerto un joven pariente suyo al que se hallaba prometida. Oh, pero como esta comunicación no modificó en nada su estado, al llegar la sesión de hipnosis siguiente le expresé mi convicción de que la muerte de su primo no tenía relación alguna con su enfermedad.
debiendo haber sucedido alguna otra cosa que no me había comunicado. Ante estas palabras mías, inició la enferma una distinta confesión, pero se interrumpió enseguida, y su padre, que se hallaba sentado a sus espaldas, comenzó a sollozar, a llorar amargamente. Como es natural, no quise continuar profundizando en la psiquis de la enferma, a la cual no he vuelto a ver desde ese día. Un secreto que ella se llevó. Silencio, queridas, queridos. Pero, vida afectiva. Ajá. Y aquí es más importante la salud o la familia. Es más importante seguir yo con dificultad para caminar a hacer llorar terriblemente a mi papá. Ajá. Y aquí, sin duda, ¿por qué estaba el padre en la entrevista? Entrevistas individuales, queridas, queridos. Nada de terapia de pareja, por cierto. Dice el texto. Regresando ya, vamos a acabar el historial de Emmy Von N. 3 páginas y media. Al estudiar el estado de sonambulismo de Emmy, surgieron en mí importantes dudas sobre la exactitud del principio de Bergen. Todo está en la sugestión y la deducción de Belduc, su ingenioso amigo. Ah, no, voy a llevar esto al traductor. Lo de arriba lo pude leer fácilmente, pero esto sí amerita la ayuda de mi amigo San Google. A ver. Traductor. No, no es alemán. Francés, por favor. Ahí va. Un segundito, vamos a compartir esto con ustedes. A ver. Sí, sí está bien. Nuevos 100 idiomas. Al parecer hay un error. Voy a ver rápido la pantalla. Eh, ahí está. Con Phil Paz. Hipnotiza. A ver. mm, Como si no hubiera hipnotismo o... es igual. Seguramente no copió estos símbolos. Ajá, como acentos, no sé cómo llamarlos. A ver, ¿cómo se dice? Con de hipnotismo. Como si no hubiera hipnotismo. Regresamos al texto. A ver, share texto. Como si no hubiera hipnotismo. Ajá. Todavía hoy me es imposible comprender que mi dedo extendido ante los ojos del paciente y el mandato duerma usted hayan podido crear por sí solos aquel especial estado anímico, en el cual la memoria de los enfermos abarca todas sus experiencias psíquicas. Todo lo más podía haber provocado dicho estado, pero nunca haberlo creado por medio de mi sugestión, dado que los caracteres que presentaba, comunes en general a los estados de este orden, me sorprendieron extraordinariamente. El historial clínico de esta enferma antes transcrito muestra con suficiente claridad en qué forma desarrollaba yo mi acción terapéutica durante el sonambulismo. Combatí en primer lugar, como es su uso de la psicoterapia hipnótica, las ideas, las representaciones patológicas, dadas por medio de razonamiento, mandatos, argumentación, ajá, e introducción de representaciones contrarias de todo género. Pero no me limitaba a ello, sino que investigaba la génesis de cada uno de los síntomas para poder combatir también las premisas sobre las cuales habían sido construidas las ideas patológicas. Durante estos análisis sucedía regularmente que la enferma rompía a hablar, dando muestras de violenta excitación, enojo, tristeza, ajá, sobre temas cuyo afecto no había hallado hasta entonces exutorio distinto de la expresión de las emociones. Uf, estas palabras feas. A ver, esa sí la quiero saber.
Exutorio, nunca la había escuchado. Exutorio. Un exutorio es un dispositivo que permite la evacuación de humos y gases tóxicos en caso de incendio y que también puede ayudar a controlar la temperatura. Ok, exutorio, alivio, descanso, manifestación. Ajá. No me es posible indicar cuánta parte del resultado terapéutico siempre obtenido correspondía a esta supresión por su gestión del estado naciente o en estado naciente, y cuánta a la supresión del afecto por medio de la reacción, pues dejé actuar conjuntamente ambos factores. Así pues, no podemos aducir este caso como prueba de eficacia terapéutica del método catártico. Sin embargo, hemos de manifestar que solo conseguimos hacer desaparecer duraderamente aquellos síntomas con respecto a los cuales llevamos a cabo el análisis psicológico. El resultado terapéutico fue en general muy considerable, pero poco duradero, pues dejó intacta la capacidad de la paciente para volver a enfermar bajo la acción de nuevos traumas. Oh, he ahí, queridas, queridos, la imposibilidad de la salud mental. El trauma no lo determinan los expertos, dice el texto. Aquel que quiera emprender la curación definitiva de tal histeria habrá de penetrar en la conexión de los fenómenos entre sí, más de lo que yo intenté. Mi DN entrañaba, desde luego, una tara neurótica hereditaria, una tendencia, ¿no? Pues sin tal disposición es imposible, probablemente, enfermar de histeria. Ahora bien, tampoco tal disposición basta por sí sola para engendrar la histeria. Son igualmente necesarios otros factores que, además, han de ser adecuados. Así pues, con la disposición habrá de concurrir determinada etiología, origen, accidentes felices. Ajá. Dijimos antes que en el caso de MIDN aparecían subsistentes los efectos de numerosos sucesos traumáticos, potencial. Ajá. Y que una viva actividad de la memoria o actividad némica hacía emerger tan pronto uno como otro de dichos traumas en la superficie psíquica. Ahora creemos poder ya indicar el motivo de la conservación de dichos efectos en este caso. Conservación relacionada ciertamente con la disposición hereditaria de la enferma. Poseía esta, en primer lugar, una naturaleza harto violenta, capaz de grandes apasionamientos, y sus sensaciones eran muy intensas. Pero, además, desde la muerte de su marido, vivía en un total aislamiento espiritual y carnal, y las persecuciones de que había sido objeto por parte de la familia del muerto le habían tornado desconfiada y celosa de que nadie llegara a adquirir influencia sobre sus actos. Siendo muchos y muy espinosos sus deberes como madre de familia, desarrollaba la labor psíquica por los mismos, exigida sin el auxilio de un solo consejero, amigo ni pariente, viendo además dificultada su tarea por su concienzuda escrupulosidad, por su tendencia a preocuparse y atormentarse, y en ocasiones por su natural indecisión femenina. Así está escrito. La retención de grandes magnitudes de excitación es, por tanto, indiscutible en este caso. Gran frustración sexual y se apoya tanto en circunstancias particulares de la vida del sujeto como en su natural disposición. Así era tan grande su repugnancia a comunicar a los demás sus asuntos propios, que cuando me invitó a pasar unos días con ella en 1891, observé con asombro que ninguna de las personas que la visitaba casi a diario sabía nada de su enfermedad, ni que yo la hubiese asistido en ella. Calladita, calladita, prudente, pero también aislada. Ajá. Las consecuencias que preceden no agotan el tema de la etiología de este caso de histeria. Pienso ahora que debió de existir algún factor más que habría provocado la explosión de la enfermedad en un momento dado, puesto que las circunstancias etiológicamente eficaces, digamos de origen vivo, venían
existiendo desde mucho tiempo antes sin haber tenido tal consecuencia. Me parece asimismo singular que en todas las confesiones íntimas que la paciente hubo de hacerme, faltara por completo el elemento sexual. La bella indiferencia de las histéricas, queridas y queridos. Más propio, sin embargo, que ningún otro elemento para dar ocasión a sus traumas. Como las excitaciones de este género no podían haberse desvanecido así sin dejar residuo ninguno, he de suponer que los relatos que oí de labios del sujeto constituían una latín, maldita cultura, querido doctor Freud. Si no fuera por San Gogol, ¿qué haría yo? Permítame. Sí, es latín, por favor. Editio Adudum Delphini. Editio adusum Delphini, edición a uso del Delfín. Conveniencia, un arreglo conveniente. Ya no sé, ya no se los puse en pantalla, lo están viendo en pantalla. Edición al uso del Delfín. Es decir, porque así me sirve, así lo hago. Ajá, porque así quiero. Ajá. La paciente era en actos y palabras de una absoluta castidad. Sexo malo, ¿verdad, Emi? Sin fingimiento alguno, al parecer, pero también sin gasmoñería. ¿Qué es eso? A ver, gasmoñero. No, gas es con Z, gasmoñería. Gasmoñería es un término que se refiere a la afectación de modestia, devoción o escrúpulos. También se puede definir como la actitud de quien finge devoción o escrúpulos, o que muestra excesivos escrúpulos morales o devoción religiosa. En México le diríamos mamona. Ajá. Payasa, pedante. No era, no era entonces casta, no era mamona, no era pedante, pero tampoco era una mujer de deseo. Para ella, el sexo, no. ¿Y eso quién se lo dijo? Ella misma. Ajá. Dice el texto. Pero si pienso en la reserva con que me relató en la hipnosis la pequeña aventura de la camarera del hotel. Ah, es cierto, es cierto. Emi, estando en el hotel, buscando a la camarera, encontró a la camarera, digámoslo así, con un otro. Ajá. La encontró teniendo relaciones, pero no las vio. Y si las vio, no las describió. Simplemente ahí había alguien. Ajá. Llegó a sospechar que la sujeto, mujer de intensas sensaciones, no había logrado vencer sus necesidades sexuales sin duros combates contra ella misma, ajá, agotándose psíquicamente en su tentativa de represión del instinto sexual, el más poderoso de todos. Una vez me confesó que no se había vuelto a casar porque, dada su gran fortuna, no creía en el desinterés de sus pretendientes. Aparte de que se hubiera reprochado perjudicar los intereses de sus dos hijas con un nuevo matrimonio. Antes de dar por terminado el historial clínico de Emmy, añadiré una nueva observación. El doctor Breuer y yo, que conocimos y tratamos a la sujeto durante mucho tiempo, sonreíamos siempre que se nos ocurría comparar su personalidad con la descripción de una psiquis histérica, integrada desde tiempos muy pretéritos en los libros sobre la materia y defendida por los médicos. Si el caso de Cecilia M. nos había demostrado la compatibilidad de la histeria más grave con amplias y originalísimas dotes intelectuales, es decir, las histéricas, los histéricos, no somos tontos, ujú, hecho que nos muestra además evidente en las biografías de las mujeres famosas en la historia y la literatura, el de Emmy nos proporcionó un ejemplo de que la histeria no excluye un intachable desarrollo del carácter y una plena conciencia en el gobierno y orientación de la propia vida. Gente capaz. Nuestra paciente era una mujer de extraordinaria valía, en la que Breuer y yo hubimos de admirar una gran
rectitud moral con respecto a la concepción de sus deberes y una inteligencia y una energía nada vulgares en su sexo, una extensa cultura y un elevado amor a la verdad, unido todo a ello a una sincera modestia interior y a un distinguido trato señorial. Aplicar a una mujer así el calificativo de degenerada que se asociaba con la histeria, ajá, supondría deformar hasta lo irreconocible la significación, el significado de tal palabra. Habremos, pues, de diferenciar o separar con todo cuidado entre sí los conceptos de disposición y degeneración, si no queremos vernos obligados a reconocer que la humanidad entera debe gran parte de sus conquistas a los esfuerzos de individuos degenerados. Confieso también que me es imposible hallar en el historial de esta paciente el menor rastro de disminución funcional psíquica, de la que Pierre Janet hace depender la génesis de la histeria. La disposición histérica consistirá, según este autor, en una angostura anormal del campo de la conciencia, resultante de la degeneración hereditaria, que da ocasión a la negligencia de series enteras de percepciones y que, ulteriormente, a la disposición del yo y la organización de personalidades secundarias. Ya se hablaba de un yo, al menos en teoría. Ajá. De este modo, lo que queda del yo después de la sustracción de los grupos psíquicos histéricamente organizados, habría de poner una menor capacidad funcional en el yo normal. Y en realidad, según Janet, este yo de los histéricos presenta estigmas psíquicos, marcas. Ajá. Se haya condenado al monoideísmo, digamos como obsesión sobre un tema, sobre una idea, ajá, y es incapaz de las corrientes voliciones de la vida. Es decir, no pueden adaptarse por, digámoslo así, su dinámica psíquica, su forma de relacionarse con tu cuerpo y su mente. Ajá. A mi juicio, ha elevado aquí Janet erróneamente estados resultantes de la modificación histérica de la conciencia a la categoría de condiciones primarias de la histérica. Ajá. Es decir, Janet se equivoca y señala estados resultantes de la modificación histérica, condiciones primarias. Mm, lo que Janet llama condición primaria, entiendo, son más bien los resultados. No es el origen, es lo que pasa. No son degenerados, sino que más bien se aíslan como resultado. Ajá. Y eso es algo curioso ahorita que lo estoy leyendo así. ¿Es la enfermedad mental el error o asumir que como nosotros somos callados, estamos bien? Es la sociedad lo enfermo. No es algo que yo apoye. De hecho, los que me conocen de aquí de largo tiempo saben que no tengo conflicto contra la sociedad, ni contra el Estado, ni tampoco contra los enfermos mentales. Ajá. Es la noción de enfermedad mental misma lo que a mí me llama mucho la atención y algo en lo cual soy muy crítico. Ujú. Dice el texto, este tema merece ser objeto de una más amplia discusión que desarrollaremos en otro lugar. Por lo tanto, haremos constar que en MIDN no pudimos observar el menor indicio de una disminución de la capacidad funcional. Es decir, era una mujer muy capaz, muy querida al parecer también. Durante el periodo de mayor gravedad conservó capacidad suficiente para atender a su participación en la dirección de una gran empresa industrial, no perder de vista ni un solo instante la educación de sus hijas y continuar su correspondencia con personas de cultivado espíritu, esto es, para cumplir todos sus deberes, hasta el punto de que nadie sospechaba su enfermedad. Podría preverse que todo esto constituía un considerable psíquico. ¿Qué es eso? No sé. Ahí, fíjense, fíjense.
No sé si es francés, no sé si es alemán, no sé si es latín. No tengo maldita idea. Pero mi amigo San Google nos dice que, permítanme, es francés. Trabajo excesivo. ¿Cómo se dice? Criminal. Surmenage. Criminal. Surmenage. A ver. Podría preverse que todo esto constituía un considerable sobreesfuerzo psíquico, insostenible a la larga, que había de llevar al agotamiento y a la miseria psicológica secundaria. Realmente en la época en la que la vi por vez primera comenzaba ya a hacerse sentir tales perturbaciones de su capacidad funcional, pero de todos modos la histeria venía subsistiendo con grave carácter desde muchos años antes de la aparición de estos síntomas de agotamiento. Fin de Emi, Emi von N, Emi de N, ajá. También en pantalla el segundo historial clínico que constituye el aporte de Sigmund Freud a estudios sobre la histeria. Pero eso ya será cuestión de otro video o otra serie de videos. Queridas, queridos, nos despedimos aquí. Nos vemos el miércoles de Melanie Klein, que nos toca un tema interesante. Bye.